Bueno, decimos que la palabra de Dios es como espada afilada, que atraviesa el corazón del hombre. Y es bueno que así sea porque la palabra de Dios nos tiene que, de algún modo, nos tiene que poder orientar y guiar, proponiendo para nosotros un cambio, es decir, que podamos enderezar nuestras conductas. Y ya no solo en el plano diríamos así, de las grandes barbaridades, sino en ese amor del verdadero testigo, del mártir, decíamos que se juega su vida en el minuto a minuto porque le interesa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la palabra permite que de algún modo nosotros podamos decir, bueno, ¿cuál es el querer de Dios? ¿Y cómo estoy viviendo yo ese querer de Dios en mi vida? Tenemos que hacer el bien, pero también tenemos que evitar el mal. Entonces, estas a veces grandes historias que nos presenta el Antiguo Testamento, venimos leyendo en este tiempo el libro de los Reyes. Estamos situados más o menos en ese periodo que va, decíamos, de los 600 a los 900 años antes de Cristo. Hoy nos encontramos con esta historia de, una vez más, ese débil rey Ahaz casado con Jezabel, esta mujer fenicia que era adoradora de los falsos dioses y concretamente de Baal, y pretendía que todo el pueblo dejara a Dios de lado y se dedicara a la idolatría. Pero no solo esta mujer estaba eh, confundida, diríamos así, empeñada en lograr ese objetivo, llamémoslo religioso, sino que también era una persona profundamente injusta, con influencias de las malas. Y entonces, en esta historia, la así llamada Viña de Nabot, una historia simple y sencilla, el rey quería comprarle ¿eh? al, a su vecino sus tierras, sus viñas. Y Nabot dice, no, no voy a deshacerme de la herencia de generaciones. Tenía todo el derecho. Vuelve a casa triste este rey Ahab, y entonces Jezabel lo ve de esa manera y arma todo un entramado de un falso juicio, un montaje para acusar y finalmente matar al dueño de esa viña, Nabot, para entonces dársela en posesión a su marido Ahab. Uno escucha esta historia y dice varias cosas. Qué mala la reina, qué débil este rey que se deja influir a tal punto para realizar semejante barbaridad. Qué débiles todos esos que formaban parte del gobierno, que hacen lo peor sin ningún tipo eh, de conocimiento, pero además sin ningún tipo de principio. ¿eh? Bueno, pues bien, es toda una historia que nos muestra en el fondo nuestra propia debilidad. ¿eh? Así como en aquel entonces, estamos hablando del siglo noveno antes de Cristo, esto pasa hoy también. ¿eh? Quienes tienen poder pueden mover influencias, apropiarse de lo que no es propio, pueden buscar el solo beneficio propio, aprovechándose de los más débiles, pueden cometer grandes injusticias, corromperse en todos los ámbitos y entonces empezar a llevar una vida de atropellos, de grandes injusticias sociales, religiosas, políticas, económicas. Y todo empieza acá, en el corazón del hombre, que se deja corromper por las cosas, que antepone las cosas a Dios y que además se deja habitar por un corazón miserable. Insisto, uno oye estas historias y uno dice, qué barbaridad. Bueno, pero de lo que se trata es que a lo largo de la vida y concretamente cuando las lecturas nos proponen estos textos es para que nosotros hoy repasemos nuestras conductas, porque acaso yo no sea un tirano, pero esté habitado por pequeñas tiranías. Tal vez no sea un profundo injusto, pero ciertamente a lo largo del día, especialmente con los que están a mi lado, puedo cometer grandes injusticias. Tal vez
¿eh? Esté buscando el beneficio propio, desentendiéndome de los demás. Entonces, el darnos cuenta hasta qué punto estamos habitados por este modo de ser, donde también muchas veces podemos aplastar a los demás, ya si no quitándoles la vida, pero verdaderamente pisándolos. Y eso puede ocurrir con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mis empleados. Hay que repasar y revisar, hacer lo bueno y evitar lo malo. En el Evangelio, siguiendo un poco estas enseñanzas que Jesús va realizando después de poner su objetivo, su mirada, de manifestar cuál es el plan central en el capítulo 5 de Mateo, Jesús va a hacer una suerte de correcciones, caridad fraterna, acerca de la justicia, acerca de la paz. Bueno, hoy concretamente Jesús va a tomar aquella costumbre de la época, que era la así llamada ley del talión. ¿eh? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Y una vez más, Jesús dice, pero yo les digo. ¿Qué era la ley del talión? Bueno, la ley del talión, cuando fue promulgada, en realidad vino a ser como una suerte de avance para la época, porque si a mí me hacían un daño, yo iba y me tomaba por derecho propio eh, eh, el deseo de hacer el mal que quería. Entonces la ley del talión viene del latín talis, que significa tal como o así como. Entonces lo que vino a decir esta ley es que si a mí me hacen un daño, yo en tal caso puedo castigar así como a mí me castigaron. Ponía como un límite a esa libre interpretación para ejercer el derecho a vengarse. Pero Jesús viene a decir otra cosa a aquellos hombres que lo estaban escuchando, pero también a nosotros hoy. No debe haber lugar para la maldad en el corazón y de ningún tipo. No hay derecho a vengarse, no hay derecho a tomar justicia por mano propia. No podemos estar devolviendo mal por mal. Entonces Jesús propone un camino, espíritu de reconciliación, espíritu de paz, a hacer el bien a aquellos que te hagan el mal. Tenemos que cortar, por decirlo así, de algún modo, la escalada del terror, de la violencia. En definitiva, estamos en esta vida para amar. Entonces hay que enderezar el rumbo. Si te pegan en una mejilla, poner la otra. Esto no es fácil, claramente que no es fácil. Y ciertamente no es el espíritu según el cual vive este mundo. Pero como nosotros celebramos nuestra fe, queremos ser testigos coherentes de este don de Dios, estamos fortalecidos por Jesucristo el Señor, el pan vivo, verdadero, bajado del cielo, que nos transforma interiormente, vamos a pedirle al Señor, Él, que nos muestra el camino, que nos dé la fuerza, la inteligencia, el entusiasmo, las ganas y la decisión para poder recorrerlo. Recordando que como el Señor, y esto es lo que hacemos en cada Eucaristía, tanto nos amó que dio su vida por nosotros. Él no se vengó, no ejerció la justicia en manos propias. Él lo entregó todo y lo perdonó todo. Este es el camino que nosotros deseamos recorrer y por eso nos alimentamos de la palabra y del cuerpo de nuestro Señor.